vamos a trabajar con el registro de las transacciones en el libro diario. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, tener a la mano las cuentas más comunes que corresponden a cada uno de los grupos de la ecuación contable. Así tenemos activos, son los bienes y derechos de la empresa. Recordemos que estas cuentas aumentan por el debe, porque es lo mismo con un cargo, disminuyen por el haber o un abono. Las cuentas de pasivo son las obligaciones que tiene la empresa con terceros. Estas aumentan por el haber, disminuyen por el debe. El patrimonio es el aporte del dueño o de los socios. Tienen el mismo comportamiento del pasivo, aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Las cuentas de ingresos son aquellos fondos de efectivo o de bienes que recibe la empresa para llevar a cabo su operatividad. El comportamiento es igual al patrimonio y al pasivo, es decir, aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Los egresos son los pagos o desembolsos que la empresa hace y estos aumentan por el debe, disminuyen por el haber, es decir, que su comportamiento es igual al activo. ¿Qué más debemos de tener? Debemos de tener el libro diario. ¿Cuál es su estructura? En la parte superior nosotros vamos a colocar el nombre de la empresa y el mes que corresponde al registro de las transacciones. Este número que tenemos de este lado corresponde al número de folio. Lo mismo que son las páginas, están enumeradas y este es el folio número 1. La estructura del libro que nos muestra que tiene 5 columnas. En la primera columna está la fecha para indicar el día en que se realiza o que se realizó la transacción. En la descripción, en la columna de descripción, allá anotaremos las cuentas relacionadas con cada una de las transacciones. La columna de las referencias es para indicar en qué folio del libro mayor se encuentra esa cuenta. Finalmente, las 2 columnas para anotar los montos en bolívares, producto de las transacciones, donde primero escribiremos todas las cuentas deudoras, todas las cuentas que van por el debe, y luego las cuentas que van por el haber, teniendo presente que se cumpla el principio de la partida doble. Bien, con todos estos elementos podemos comenzar a realizar el registro de las transacciones. Yo haré uso del Excel para hacer el ejercicio o para registrar las transacciones y ustedes utilizarán el cuaderno de contabilidad o en su defecto una hoja previamente preparada con esta estructura. Entonces, comencemos. ¿Qué también debemos tener? Los enunciados de las transacciones. Acá tenemos las transacciones que hizo esta empresa durante el mes de febrero y aquí que nos pide, en primer lugar, registrar las operaciones descritas en el libro principal, luego realizar los pases al libro mayor y finalmente con ello preparar el balance de comprobación. Bien, iniciemos entonces. ¿Qué vamos a colocar en la primera fila? En este caso, como lo estoy haciendo en Excel, yo voy a colocar libro diario. En la segunda fila, fíjense que esto está en la parte superior de la hoja. Entonces, el nombre de la empresa se llama Comercial Maldonado. Entonces, voy a colocar acá Comercial Maldonado. En la tercera fila, voy a colocar que las transacciones se van a realizar en febrero 2014. Vamos a hacer ya el primer asiento. Entonces, para hacer el registro debemos tener presente lo que nos estipula el Código de Comercio. Entonces,
Empezaremos acá, colocaremos el asiento número 1 y la correspondiente fecha. Es el 1 de febrero. Entonces vamos a colocar acá febrero 01. ¿Qué nos dice la primera transacción? Nos vamos al enunciado y nos dice: el primer registro, que el 1 de febrero del 2014, José Maldonado establece un negocio de compra y venta de equipos de refrigeración que se denominará Comercial Maldonado, para lo cual aporta el siguiente patrimonio, el que está representado en estas cuentas. Entonces, fíjense que dice aporta el siguiente patrimonio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la empresa apenas está comenzando sus operaciones. Y entonces vamos a registrar esas cuentas, ese aporte inicial, teniendo presente que la ecuación del patrimonio, que activo es igual al pasivo más el capital. Entonces lo primero que vamos a hacer es clasificar esas cuentas que tenemos, que es producto del aporte inicial. Entonces tenemos a la mano nuestras cuentas. Dice banco. El banco, dice solamente banco, habría que agregarle, pues dependiendo del nombre del banco. En este caso vamos a trabajar con el banco mercantil. Entonces, banco mercantil es una cuenta de activo, por lo tanto se le hace un cargo porque está aumentando. También dice que tiene mobiliario y equipo de oficina. Ese mobiliario es un activo, por lo tanto se le hace un cargo. También tiene un terreno. Terreno es un activo. Colocamos por él debe, hacemos un cargo. Mercancía. Las mercancías es el inventario inicial de esta empresa. También es un activo y le hacemos un cargo. Vehículo. Vehículo es otro activo. Colocamos por el debe. Cuentas por cobrar. ¿De dónde surgen estas cuentas por cobrar? Pues de una venta a crédito. O sea, no recibió dinero, sino un compromiso de cobrarlo a futuro. Por eso es cuentas por cobrar. También se le hace un cargo, porque son bienes y derechos. Y dice que también tiene unos efectos por pagar. Efectos por pagar la empresa, o sea que tiene una deuda, firmó unos giros que pudiera ser a lo mejor del terreno o del vehículo, pero está aportando una deuda. Ajá, ¿qué nos falta con respecto a la ecuación del patrimonio? Tenemos el activo y tenemos el pasivo. No tenemos el patrimonio, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo calculamos. Bien, vamos a hacer entonces el registro de las operaciones en nuestro libro diario. Entonces, ¿qué vamos a registrar acá? Banco mercantil. ¿Cuánto tiene el banco mercantil? 980.000. Que tiene también mobiliario y equipo de oficina. Hay que escribir completo porque lo debemos abreviar. 150.000. Que tenemos también, tenemos terreno. ¿Cuánto cuesta ese terreno? 470.000. ¿Qué tenemos también? Tenemos mercancía. Mercancía. Y el inventario inicial. La mercancía son 790.000. ¿Qué más tenemos? Un vehículo por 900.000. También tenemos cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son por 138.000 bolívares. Ajá. Entonces fíjense que ya registramos todas las cuentas del activo, del debe, o pues sí, cuentas de activo que su registro se hace por el debe, un cargo. Fíjense que yo las
coloqué todas pegaditas al margen, las cuentas deudoras. Ahora vamos a colocar las cuentas acreedoras, para las cuales vamos a dejar un espacio, vamos a corrernos un poquito más hacia la derecha para que haya la diferencia visualmente de las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras. Entonces tenemos un efecto por pagar. ¿Cuánto es el efecto? De 160.000 bolívares. Ajá. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta la cuenta de patrimonio, la cuenta de capital. Tenemos a J. Maldonado, patrimonio. Entonces, ¿cómo? Recordemos la ecuación del patrimonio. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto o capital. Entonces, tenemos el activo, tenemos el pasivo, pero no tenemos el capital. ¿Cómo lo calculamos? Muy fácil. Sumamos todas las cuentas del activo menos la cuenta del pasivo. Y ahí tenemos nuestro patrimonio. Aquí podemos hacer una prueba para ver si se cumple el principio de la partida doble. Sumamos todas las cuentas del debe, sumamos todos los bolívares del haber, y ustedes pueden observar que sí se mantiene, ¿verdad?, el mismo monto por ambos lados. Pero esto lo vamos a borrar porque los montos los vamos a colocar al final de la hoja. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar la explicación de la siguiente. Escribiremos para registrar inicio de las operaciones de la empresa comercial Maldonado, propiedad de J. Maldonado, que se dedicará a la compra y venta de equipos de refrigeración. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de colocar esa explicación? Pues se refiere a que haga una explicación breve. Es necesario escribir todo lo que dice el asiento, una explicación breve del contenido de esa transacción. Vamos a realizar ahora el segundo asiento. Y eso se hizo en también el 1 de febrero de 2014. ¿Qué nos dice el ejercicio? Vamos a ver, nos dice que el primero vende mercancías a Raquel Rocha por bolívares 75.000 según factura número 111, condiciones 215, neto 45. Fíjense que está vendiendo mercancía y hay unas condiciones, lo cual nos lleva a pensar que la venta fue a crédito, porque si hubiese sido al contado, pues no le está dando esas condiciones. Bien, vamos a registrarla. Entonces, como fue a crédito, aquí le cargamos. Entonces, a cuentas por cobrar. Recordemos acá, ¿verdad? Las cuentas por cobrar, ¿qué es? Un activo. Le hacemos un cargo. ¿Qué son las ventas? Las ventas es un ingreso. ¿Y por dónde aumentan los ingresos? Por el haber. Entonces ya tenemos el cargo y el abono. Ambas cuentas me están aumentando. Entonces colocamos cuentas por cobrar con abono a venta. ¿Por cuánto es el monto? Por 75.000 bolívares. A ambos lados, al debe y al haber, colocamos los 75.000 bolívares. ¿Cuál sería la explicación de la cuenta? Para registrar las ventas a Raquel Rocha, factura 111, condiciones 215, neto 45. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es bien importante colocar la explicación? O sea, la explicación, fíjense que aquí dice cuentas por cobrar, no dice el cliente, porque eso se llevaría en los libros auxiliares. Pero en la explicación colocamos que es Raquel Rocha, porque ella puede devolvernos mercancía, nos puede pagar antes de, o sea, dentro de este margen de
fecha, porque si la paga antes de los 15 tiene un descuento. Entonces, es bueno saber de qué cliente se trata. Vamos a registrar ahora el asiento número 3. Ese asiento número 3, vamos a ver cuándo fue que hizo la transacción. El 2 de febrero, compra mercancías a Félix Molina por bolívares 117.500 con la factura número 32, con unas condiciones 315 y neto 45. Entonces, fíjese, es ahora la empresa, es ahora Comercial Maldonado, quien está comprando a crédito. Y también le están dando unas condiciones. Si él paga hasta los 15 días, tiene un 3% de descuento. En caso contrario, la tiene que pagar completica a los 45 días. Vamos entonces a hacer el registro, que es el 2 de febrero. Entonces, el Excel me ayuda a hacer esto más rápido. Coloco aquí que es el 2 y vamos a registrar la transacción. Entonces, recuerden que siempre ustedes se tienen que ir y apoyar en las cuentas que ustedes tienen, ese resumen que tienen hecho, ¿verdad? Tenemos compras. Entonces, ¿compra qué es? Compra es un egreso, ¿verdad? Y los egresos, ¿por dónde aumentan? Por el debe, por el debe. Ajá, y estas compras, ¿cómo las hicimos? No sacamos el dinero de caja ni de banco, fue que generamos un compromiso, una deuda, entonces una cuenta por pagar. ¿Por dónde se registran las cuentas por pagar? Por el haber. Ellas aumentan por el haber. Vamos entonces a hacer el registro. Registramos compras con abono a qué? A cuentas por pagar. ¿De cuánto fue la compra? La compra fue de 117.500. Igual colocamos en el haber 117.500 bolívares. ¿Cuál sería la explicación de ese asiento? Bueno, para registrar la compra a Félix Molina, factura 32, condiciones 315, neto 45. Y ahí tenemos registrada la transacción número 3. Aquí debemos de tener cuidado porque ya se nos va a terminar la hoja, el primer folio, el folio número 1 ya se nos va a terminar. Entonces tenemos que ver, porque no podemos dividir un asiento, colocar unas cuentas en este folio y terminarlo de hacer en el siguiente. Entonces, vamos a ver si la transacción nos entra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas para hacer el asiento. Aquí colocaríamos el asiento número 4. Entonces nos estarían quedando 1, 2, 3, 4, porque en esta última yo voy a colocar van, ¿verdad? Que es la sumatoria de las columnas del debe y del haber. Entonces, vamos a ver la transacción número 4, ¿de qué se trata? Dice que paga flete de compra por la compra que hizo a Félix Molina, ¿verdad? Félix Molina le compramos mercancía, pero tuvimos que pagar un flete para que nos llevaran esta mercancía hasta el sitio que nosotros la necesitábamos. Entonces, eso fue el 2 de febrero. Entonces colocamos acá la misma fecha, el 2 de febrero. Entonces, ¿qué hacemos? Los fletes. Fletes en compra, nos vamos a nuestras cuentas, ¿verdad? El flete en compra es un egreso. ¿Y los egresos por dónde aumentan? Por el debe. Se registran por el debe. ¿Y qué dice? Que lo pagó. Entonces quiere decir que salió el dinero. Acá vamos a trabajar con el banco mercantil, porque no tiene la cuenta caja, no tiene dinero en la cuenta caja. ¿Cómo vamos a registrar la cuenta? Bueno, pues le cargamos a flete en compra. Fíjense que la cuenta tiene relación con qué? Con la transacción. ¿Qué estamos pagando? Flete. ¿Y flete en qué? En compra. Porque también existe fletes en venta. Entonces colocamos, le cargamos a fletes en compra con abono a banco mercantil. ¿Y cuánto le cargamos? Bueno, 13.500 bolívares por el debe y 13.500 bolívares por el haber del banco mercantil.
Entonces, fíjese que sí nos alcanzó. Porque para escribir la explicación no tiene límite. Lo que pasa es que obvio que no nos vamos a extender tanto en esa explicación. Vamos a registrar el pago del flete por compra a Félix Molina. Entonces, fíjense que no tuvimos necesidad de inutilizar el espacio porque quedamos completitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a sumar todos los montos en bolívares que tenemos en la columna del debe. Ahí tenemos ese monto. Y lo mismo vamos a hacer con la columna del haber. Los montos que tenemos por el haber. Fíjense que ahí estamos viendo que se cumple el principio de la partida doble. No hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Que la sumatoria del debe debe ser igual a la sumatoria del haber. ¿Sí? Entonces ya terminamos de hacer las transacciones, o sea, en el primer folio, o sea, ya se me acabó el folio, entonces paso a la hoja siguiente. Entonces, en la hoja siguiente, yo voy a escribir bien. ¿Y qué es lo que viene? Viene es el monto con que cerró el folio anterior. Entonces, me traigo esos montos que serían ahora los montos iniciales del siguiente folio. Estamos en la hoja o folio número 2. Vamos a hacer ahora el asiento número 5. El asiento número 5, vamos a ver de qué se trata. El asiento número 5 dice que vende al contado por bolívares 80.000, otorgando un descuento del 10%. Entonces, fíjese que como lo vendió al contado, estaba otorgando un descuento del 10%, o sea que no está recibiendo completamente los 80.000 bolívares, sino que a 80.000 bolívares le sacamos el 10%, que sería 8.000, ¿verdad? Entonces, 80.000 que cuesta la venta, es el valor de la venta, menos 8.000 que viene siendo el descuento, lo que realmente está recibiendo Comercial Maldonado son 72.000 bolívares. Entonces, vamos a registrar la transacción. Esto se realizó el 5 de febrero. 5 de febrero. Entonces, colocamos Banco Mercantil, porque está recibiendo el dinero. ¿Cuánto está recibiendo? 72.000. ¿Con abono a qué? Con abono a venta. Venta es un ingreso y siempre los ingresos van por el haber. ¿Cuál sería la explicación de este asiento? Para registrar la venta al contado. Registrado la venta al contado. Vamos a hacer ahora la transacción, o vamos a registrar el asiento número 6, que vamos a ver de qué se trata. El número 6 dice que esto lo hizo el 7, que la cliente Raquel Rocha devuelve mercancía por bolívares 20, según nota de débito número 28. Entonces, lo que les decía hace rato, que es bien importante llevar la secuencia de nuestros clientes, en la explicación del asiento. ¿De quién es esta Raquel Rocha? Ah, bueno, pues Raquel Rocha le vendimos 75.000 bolívares el 1 de febrero. Y ella, por alguna razón, está devolviendo 20.000 bolívares de esa venta que nosotros le hicimos. Entonces, fíjense que acá esa venta la hicimos a crédito, por lo tanto, el asiento de Raquel tiene que haber sido cuentas por cobrar con abono a ventas. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Ella tiene una deuda con nosotros o con la empresa de 75.000 bolívares. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo disminuimos una cuenta de activos? Nos vamos a nuestro resumen de cuentas y vemos que todas las cuentas de activos se disminuyen con un abono, ¿verdad? Hay que hacer un abono. Es que se disminuye la cuenta por cobrar. Ajá, ¿y eso por qué está ocurriendo? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque ella nos está devolviendo mercancía. Entonces, ¿cómo haríamos el asiento? Eso se hizo con fecha 7, no recuerdo, con fecha 7. Ajá. Entonces colocamos acá fecha 7. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una devolución en venta.
Entonces, la devolución en venta, tenemos por acá, la devolución en venta viene siendo un egreso. Las devoluciones en venta, si las ventas van por el haber y yo quiero disminuirlas, les hago un cargo. Entonces colocamos devolución en venta. ¿Cuánto nos está devolviendo esta señora? 20.000 bolívares. ¿Con abono a qué? A cuenta por cobrar. Estamos disminuyendo ya. Esta señora nos debe ahora 20.000 bolívares menos. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a explicar el asiento? Para registrar la devolución de Raquel Rocha según nota de débito 18. Ok. Vamos entonces a continuar. ¿Qué asiento vendría ahora? Recuerden que eso es correlativo. Ahora iría el asiento número 7 y sin dejar espacios en blanco. La transacción número 7, vamos a ver de qué se trata. Raquel Rocha dice que el día 8 el proveedor Félix Molina otorga una rebaja a la factura número 32 por 6.000 bolívares según nota de débito 88. Ajá, ¿y quién es Félix Molina? Bueno, Félix Molina fue a quien nosotros le compramos. Entonces nos está dando una rebaja. Entonces hay que estar pendiente. ¿La rebaja es en qué? En compra. Que le compramos mercancía. ¿Cómo hacemos el asiento? Entonces esto ocurre el día 8. Ajá, ¿a quién le cargamos? Recuerde que ahora nosotros cuando registramos ese asiento de las compras a Félix Molina, fíjese, aquí tenemos, compramos la mercancía y con a crédito, por eso tenemos ese pasivo, esa deuda. Ajá, ¿y qué pasa con un pasivo? ¿Cómo disminuimos un pasivo? Lo disminuimos con un cargo. Si entra la cuenta por pagar, le tenemos que colocar por el debe. No nos tenemos que meter ni con efectivo, ni con mercancía, ni nada. Sino es la cuenta por pagar que nos va a disminuir. Entonces, ¿cómo hacemos el asiento? Le cargamos ¿a quién? A cuentas por pagar, porque la estamos disminuyendo en 6.000 bolívares. ¿Con abono a qué? A lo que nos están otorgando. Nos están otorgando una rebaja en compra. ¿Por cuánto? Por 6.000 bolívares. Entonces, ¿cómo vamos a explicar el asiento? El asiento, ¿cómo lo vamos a explicar? Para registrar la rebaja, de Félix Molina, factura 32. Entonces ya registramos esa transacción. Continuamos entonces, ahora sería la transacción número 8. Y vamos a ver de qué se trata. La transacción número 8. Dice que se compran artículos de oficina el día 15 por bolívares 32.100 al contado. Entonces, ¿cuáles son las cuentas involucradas? Tal cual como dice ahí, el artículo de oficina. Y al contado significa que es banco. Entonces nos vamos a nuestras cuentas, artículo de oficina que es, o existencia de artículos de oficina, viene siendo una cuenta de activos. Entonces, si estamos comprando, nos está aumentando, le hacemos un cargo. Pero a la vez se nos disminuye otro activo. ¿Qué se nos disminuye? Banco. ¿Cómo lo disminuimos? Con un abono, porque está saliendo el dinero. Entonces, ¿cómo hacemos el asiento? El asiento lo hacemos. Esto ocurre el día 15. Le cargamos ¿a quién? A existencia, artículos de oficina. ¿Cuánto fue que compramos?
31.200. ¿Con abono a qué? Con abono a banco mercantil, porque lo compramos al contado. 31.200 bolívares. ¿Cuál sería la explicación del asiento? Bueno, para registrar compra de artículos de oficina. Seguimos entonces la transacción o el asiento número 9. Vamos a ver cuándo se hizo esta apuesta. Esta transacción, la transacción número 9. La número 9 entonces dice, bien importante con esto, el día 18 vende el terreno en bolívares 600.000 al contado. Vende terreno en 600.000 bolívares al contado. Entonces, ¿qué debemos de tener presente acá? Ajá. El terreno es una cuenta de activo. Si lo está vendiendo, las tenemos que hacerle un abono porque ya no aparece el terreno. Y banco es una cuenta de activo que nos está incrementando. Ajá, pero bien importante esto. Ese terreno viene del asiento de apertura. En el asiento de apertura tenemos que el terreno estaba valorado en 470.000 bolívares. Pero ¿en cuánto lo está vendiendo? Lo está vendiendo en 600. Entonces, ¿qué estará ocurriendo ahí? Vamos a ver. Banco Mercantil, cargamos 600.000 bolívares. ¿Qué es lo que está recibiendo? ¿Qué está ocurriendo con el terreno? El terreno lo tenemos que hacerle un abono, ¿verdad?, por 470.000 bolívares, que es el valor del terreno según libro. Entonces, fíjense que ahí observamos que no hay un equilibrio. Tenemos 600 por el debe y 470 por el haber. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, pues que tenemos una diferencia de 130.000 bolívares en el haber, para que me dé 600 por el debe y 600 por el haber. ¿Qué creen ustedes que es ese 130? Correcto, ese 130 es una utilidad en venta de activos. Tiene una utilidad porque lo vendió por arriba de su precio. Yo no puedo colocar el terreno con abono a 600 porque estaría mal. O sea, yo no puedo colocar el terreno. Si tiene por el debe 470, que es su valor en libro, yo no le puedo colocar por el haber 600, porque va a quedar una diferencia de 130, que ¿qué voy a hacer con eso? Esos 130 es una utilidad, porque está por arriba del valor según libro. Utilidad de venta de activos. ¿Sí? Ok, ¿cómo vamos a explicar el asiento? Para registrar venta de terreno por arriba de su precio. Entonces, vendimos el terreno por arriba de su precio. Entonces, está claro esto, ¿verdad? Es bien, bien importante tener presente a nivel del movimiento de las cuentas. Esto es vital, saber por dónde aumenta y por dónde disminuye. Terreno, fíjense, el terreno lo teníamos con 470 cuando lo cargamos, ¿verdad? Ahora lo estoy vendiendo, pues tengo que hacer un abono por 470 para que esto me quede en cero. 470 por el debe y 470 por el haber, la cuenta queda en cero, es lo que queda una cuenta cerrada. Ya el terreno no existe. ¿Sí? Bien, vamos entonces con la transacción número 10. Vamos a ver qué nos dice la transacción número 10. Y vamos a tener cuidado acá porque ya se nos va a terminar el segundo folio. La operación número 10, vamos a ver en qué fecha se hizo. Operación del asiento número 10. Ajá, dice que el propietario el día 20 realiza un nuevo aporte de capital en efectivo por bolívares, 200.000 bolívares. Entonces, ¿qué está pasando?
La empresa está recibiendo 200.000 bolívares adicionales producto de un aporte que este señor está haciendo. Entonces, esto ocurre el día 20. ¿A quién le cargamos? A Banco Mercantil, porque está recibiendo 200.000 bolívares. ¿Con abono a qué? Con abono a J. Maldonado, cuenta capital o patrimonio. Sería lo mismo. Le abonamos los 200.000 bolívares. ¿Cuál sería la explicación? Para registrar aporte adicional en efectivo. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí ya no nos cabe ningún otro asiento, porque acá recuerden que debemos colocar van. Apenas nos quedan 2 líneas, ¿sí? Entonces, este espacio nosotros lo tenemos que inutilizar. ¿Qué significa eso? Que le vamos a pasar una línea así, utilizando este espacio, porque el Código de Comercio nos dice que no debemos dejar espacios en blanco. Entonces, ustedes pasan estas líneas de esta manera. Entonces, ahí estamos utilizando los espacios. Ahora ahí van, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar. Entonces, partimos del valor que venía del folio anterior, más todas las operaciones que hizo, que registramos en el siguiente folio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues sumamos exactamente igual la columna del haber. Entonces, fíjense que lo llevamos equilibrado. Si por alguna razón esto no nos da igual, debemos revisar o debemos chequear porque a lo mejor tenemos un asiento, o sea, no equilibrado. Algo hicimos mal porque esto no nos coincide. Aquí de igual manera colocamos viene y entonces, ¿qué es lo que viene? El monto del folio anterior. Entonces, colocamos, vienen 4.563.200, que pide que esos son los valores con el que iniciamos el folio número 3. Y ahora le corresponde el asiento número 11. El asiento número 11, vamos a ver en qué fecha fue que se hizo y de qué es lo que se trata. El asiento dice, entonces que el día 20, la cliente Raquel Rocha nos paga el saldo de la factura. Fíjense que ahí no dice bolívares, se nos dice el saldo de la factura. Entonces nosotros debemos estar pendientes, ¿sí? Esto fue el día 20. Debemos estar pendientes acá que cuando le vendimos a Raquel Rocha, por a crédito, cuentas por cobrar con abono a venta. Entonces ella nos debía 75.000 bolívares. Pero ella vino y nos hizo una devolución, ¿verdad? Le hicimos un abono de 20.000 bolívares. Por lo tanto, ¿qué sería? 75 menos 20, estaría debiendo 55, ¿verdad? Entonces colocamos Banco Mercantil, está recibiendo ¿cuánto? 55.000 bolívares. ¿Con abono a qué? A la cuenta por cobrar, que ya desaparece, ya queda en cero, ya esta señora no nos debe nada. ¿Cómo vamos a registrar esto acá? Iríamos para registrar el pago total de la factura 111 de Raquel Rocha. ¿Sí? Ok. Vamos a registrar ahora la transacción número 12. La transacción número 12, vamos a ver de qué se trata y en qué fecha se hizo. Fue el 21, dice que cancela el recibo de luz y de agua por bolívares 7.000. Cancela el recibo de luz y agua. ¿Qué viene siendo la luz y agua? La luz y agua viene siendo un egreso, porque son servicios públicos. Entonces, los egresos que se le hacen, un cargo, aumentan por el debe. Esos servicios públicos y los cancelamos, entonces el dinero salió de banco. ¿Qué le pasa al banco? El banco me disminuye, va por el haber. Recuerden que analizamos la transacción antes de hacerla, porque primero debemos colocar las cuentas del debe y después las cuentas del haber.
Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar servicio público. ¿Por cuánto? Por 7.000 bolívares. ¿Un abono a qué? A banco mercantil. A banco mercantil, 7.000 bolívares. ¿Qué vamos a colocar de explicación? Para registrar, aquí sería pago, servicios de luz y agua. Excel, cuando uno escribe algo similar, pues entonces lo tiene ahí en memoria y lo repite, que si uno lo que va a escribir es exactamente igual, pues le da enter, ¿sí? Bien, entonces ya hicimos la transacción número 2. Vámonos ahora a la transacción número 3 y vamos a ver en qué fecha se realizó y de qué se trata. Ajá, contrata una póliza de seguro contra todo riesgo para el vehículo por bolívares 76.500, la cual paga de contado. Es una póliza de seguro. Recuerde que las pólizas de seguro se contratan, es algo anticipado, porque usted compra un seguro y no sabe si eso lo va a utilizar. Entonces, esto sería lo que es un seguro pagado por anticipado. Y dice que lo paga al contado. Entonces, ¿cómo registramos el asiento? Perdón, ¿qué fecha fue? El día 22. Entonces, el día 22 sería seguro pagado por anticipado, así se llama la cuenta. Se dice pago de seguro, un seguro pagado por anticipado, 76.500 bolívares. Lo pagó al contado, entonces sale del banco mercantil 76.500 bolívares. ¿Cómo vamos a colocar en la explicación? Para registrar la contratación de póliza de seguro. Fíjense que la explicación de los asientos es un breve concepto de qué es lo que se trata, porque esto ocurre en enero. Ustedes están revisando, haciendo un chequeo, buscando algo en el mes de, qué sé yo, en junio, que se va a estar acordando. Pero si usted lee la explicación del asiento, usted enseguida ubica qué fue lo que ocurrió, qué es la transacción que se hizo en ese momento. Vamos a hacer ahora el asiento número 14. Vamos a ver cuándo ocurre ese asiento número 14. Dice, es el 22, también en la misma fecha. Vende mercancía Luis García por bolívares 70.000 según factura 115 con condiciones. Quiere decir que vendió a crédito. Le está dando unas condiciones. Entonces, si vendió a crédito, ¿está recibiendo dinero? No, un compromiso. Entonces sería cuenta por cobrar. Va a recibir el dinero más adelante. ¿Cuánto le vendió? 70.000 bolívares. Ajá, y entonces aquí le abonamos una cuenta de ingreso que se llama venta. Por donde aumentan los ingresos por el haber. ¿Cómo registramos acá? Para registrar venta a Luis García, factura 115, condiciones 315, neto 45. Ok, vamos a ver si nos queda todavía espacio. Vamos a hacer la transacción número 15. La transacción número 15, vamos a ver de qué se trata, de qué fecha se realizó. La transacción 15. Está bien interesante. Se hizo el día 25. El día 25 dice, obtiene un préstamo a 90 días del Banco Mercantil por bolívares 250.000, descontándole el banco el monto del préstamo, los intereses, a razón del 33% anual y las comisiones bancarias por el 1% del monto del préstamo.
Entonces, ¿qué debemos tener cuidado acá? Primero, que vamos a tener unos gastos por intereses, ¿verdad? El banco nos está cobrando el 33%, pero ojo, el 33% es anual y el banco nos está prestando el dinero es a 30 días. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Tenemos días y tenemos el porcentaje anual. Por otro lado, el banco nos está cobrando el 1%, que es la comisión bancaria por prestar el servicio. ¿El 1% de qué? De 250.000 bolívares. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en este asiento? ¿Cuáles son las cuentas involucradas? Entonces, fíjese, el banco es una cuenta de activos, está pidiendo un préstamo de 250.000, pero no recibe los 250.000, porque se va a descontar tanto los intereses como la comisión. Pero ¿cuánto le va a deber al banco? Bueno, le va a deber los 250.000. Vamos a colocar, digamos, las cuentas involucradas. Está involucrado el banco mercantil. Está involucrada la cuenta de gasto de intereses. Recuerde que las cuentas de gasto aumentan con un cargo. Otra cuenta de gasto que es comisión bancaria. Y todo eso se origina ¿por qué? Se origina por un pasivo que es préstamo. Y entonces, ¿cómo se va a llamar la cuenta? Pues tal cual lo que está ocurriendo, un préstamo bancario por pagar. Estas son las cuentas involucradas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Entonces ya sabemos que le debemos al banco los 250.000 bolívares. Eso es lo que le tenemos que pagar. ¿Cuánto nos cobra el banco por el servicio? El 1% de 250.000 sería 2.500. Sacan el 1%. ¿Cómo calculamos acá los intereses, los gastos por intereses? Acordémonos de la fórmula de el cálculo de interés, ¿verdad? El interés, ¿cómo se calcula el interés? El interés es igual a capital por lo que llama ratio, por el tiempo, y todo eso lo dividimos en 360 días. Entonces, ¿el capital es de cuánto? El capital es de 250.000 bolívares. El porcentaje, el ratio, es del 33%. ¿El tiempo cuánto es? 90 días. Entonces, por eso que colocamos 360 días, para que nos salga directo, ¿verdad? Día y día. Cuando ustedes hagan esa operación, 250.000 por 33 por 90 entre 360, le va a dar el monto de los intereses, que son 20.625. ¿Sí? 20.625. Ahora bien importante, ¿cuánto recibe el banco? Sería los 250.000 menos los 2.500 de la comisión y menos los 20.000 de los gastos de intereses. Entonces, pues, vamos a volver a hacer, coloqué un menos de más. 250.000 menos 20.650 y menos 2.500. Entonces, ¿cuánto va a recibir ella? Los 226.875. Fíjese que si probamos acá el equilibrio, fíjese que nos da igual 250 en el debe y 250 en el haber. ¿Sí? Entonces, lo que hay es que pues recordar a nivel de esta fórmula. ¿Sí? Pero la deuda que le tenemos al banco son los 250.000 bolívares. En el momento que lo vayamos a pagar son los 250. Pero el banco, ¿cuánto está recibiendo neto? Apenas 226.875. Porque tuvo que pagar los intereses por 90 días y tuvo que pagar la comisión bancaria. ¿Cómo vamos a registrar esta transacción? Entonces colocaríamos para registrar la obtención de préstamo a 90 días al 33% anual. Anual se descuenta
se descuentan los intereses y la comisión bancaria. ¿Sí? Ajá, entonces aquí vemos que ya no nos cabe otro asiento. Entonces, ¿qué debemos colocar? El banco. Entonces, este banco lo pueden dejar en el centro o lo pueden colocar pegadito acá. Entonces, nos quedan dos asientos, dos líneas que tenemos que inutilizar. ¿Cómo la inutilizamos? Como hicimos con el anterior. Colocamos la línea, colocamos nuestro pedacito acá, ¿sí? Y ya inutilizamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ahora es la sumatoria de todo el debe. Es igual, lo que venía de la página anterior, más todo lo que hemos registrado hasta ahora, y nos da la sumatoria, que debe ser igual a la sumatoria del, a ver, aquí se me corrió la línea, entonces vamos a sacar. Entonces estamos llevando 5.000.000, que vamos a colocar aquí, que vienen del folio 3, viene 5.021.700. Puedo hacer con el Excel, me facilita muchísimo el trabajo. Ajá, entonces ahora vamos a hacer el asiento número 16. El asiento 16, y vamos a ver en qué fecha se realizó y de qué se trata. Ajá, en 28 se cancela la nómina correspondiente al mes de febrero por bolívares 80.000, reteniendo un 1% por concepto de ahorro habitacional, 0,5% para el seguro de paro forzoso, que ya eso se ha modificado, y el 2% del seguro social obligatorio. Ajá, entonces, ¿cuáles son las cuentas que están involucradas acá? Se cancela la nómina. La cuenta no es nómina, la cuenta es sueldos y salarios. Entonces tenemos un gasto, y el gasto completo es 80.000. Entonces recordemos qué pasa con un gasto. Los gastos aumentan por el debe, ¿sí? Y entonces, ¿qué más tenemos acá? Hay unas retenciones. Retenciones es que el patrono retiene ese dinero que luego lo aporta a cada una de esas instituciones. Y la diferencia es lo que realmente sale del banco. Entonces, vamos a ver cómo queda la transacción. Sueldo y salario es el nombre de la cuenta y el gasto de la nómina es de 80.000 bolívares. Ajá, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una retención por ahorro habitacional. Tenemos otra retención, pero en este caso es lo que les decía, le di enter y volvió a aparecer lo mismo. Pero ahora lo que voy a colocar que es el seguro social obligatorio, que es lo que se conoce como SS, el seguro social obligatorio, ¿verdad? Ok, pues lo tengan ahí y se acuerden. El seguro social obligatorio. También tenemos la retención del paro forzoso. También ha sido modificado. Y luego tenemos que, pues, el banco mercantil, que fue donde hicimos el pago. Entonces, ¿qué nos dice? Que el ahorro habitacional es el 1%. De 80.000, ¿cuánto es? 800 bolívares. Que el seguro social obligatorio, ¿verdad? Lo tenemos acá, el ahorro habitacional es el 0.5, perdón, el 0.5 de 80.000. El 1% para ahorro habitacional, el 0,5 del paro forzoso y el 2 del seguro social obligatorio. Entonces, haciendo esos cálculos, ¿qué nos queda? Del seguro social obligatorio serían 1.600, 400 del paro forzoso. Ajá, entonces, ¿cuánto sale del banco? Estos son
los cálculos que usted les hace, los porcentajes los calcula es sobre los 80, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sale del banco? No sale los 80.000 completos, sino a los 80.000 le rebajamos las retenciones. O sea que del banco salen solamente los 72.500 bolívares. Entonces, ojo con esto. El gasto son 80.000 bolívares, es el monto de la nómina. Pero ¿por cuánto hace el cheque a la empresa? Por 77.200 bolívares, porque lo demás ella lo retiene, que después lo entera, es el término que se utiliza, a cada uno de esos organismos, ¿verdad? Esa sería la parte del aporte patronal. El aporte patronal más la retención que le hace al empleado es el 100% que recibe cada una de estas instituciones. Entonces aquí vamos a registrar, para registrar la cancelación de sueldos y salarios del mismo con las retenciones de ley. Ok. Vamos a hacer, ya nos queda un solo asiento, el asiento 17, perdón, esto se hizo el 28. Colocamos acá el 28, vamos a ver qué es la transacción. El 28 paga el alquiler del mes por bolívares, 25.000 bolívares, por bolívares 25. Entonces, ¿qué es lo que está pagando? Está pagando un alquiler. ¿El alquiler qué es? El alquiler es un egreso. Los egresos aumentan por el debe, se le hace un cargo, dice que lo paga, o sea que está saliendo dinero. ¿Qué le pasa al banco? El banco disminuye. ¿Cómo disminuye? Disminuye por el haber. Entonces, ¿a quién recargamos? Recargamos al gasto de alquiler. ¿Cuánto? 25.000 bolívares. ¿Un abono a quién? Un abono a Banco Mercantil. 25.000 bolívares. ¿Y qué colocamos acá? Bueno, lo que acabamos de hacer para registrar pago del alquiler del mes. Listo. Entonces fíjense que ya con esto hemos dado respuesta a la primera solicitud que nos han hecho, registrar las operaciones descritas en el diario principal. Ahora vamos a proceder a realizar los pases al libro mayor principal. Pero antes debemos de sumar nuestro diario, a ver cuánto nos da. Entonces fíjense que nos sobró todas estas líneas que las tenemos que inutilizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá vamos a colocar total del mes y entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues del mismo modo vamos a sumar lo que venía del folio anterior hasta lo que tenemos acá. Entonces, fíjense que nos coincide 5.126.700. Vamos a pasar una línea para inutilizar los espacios y entonces vamos a pasar desde acá hasta acá y luego hacemos este otro pedacito y ya con eso hemos inutilizado los espacios. Esto vamos a colocarla en negrita para que ustedes lo vean bien. Lo voy a resaltar porque ya son los totales. Bien, con eso espero que hayan entendido el ejercicio, el registro en el libro diario. En el siguiente video vamos a hacer la segunda parte, que sería lo que nos piden acá. Vamos a realizar los pases al libro mayor principal y luego vamos a preparar el balance de comprobación para el cierre. Nos vemos luego.